patio principal del antiguo Colegio de San Ildefonso, hay algo que no podemos dejar de ver, y son los murales. Son fascinantes, cada uno en su propio estilo y en su propia forma. Y para conocer más a fondo de este espacio que enmarca estos murales, nos acompaña Sergio Almazán. Sergio, gracias por estar aquí en De Todo. No, gracias por la invitación. A nuestras espaldas tenemos 3 pisos de murales, como si se tratara de un códice. Recordarás que son como de acordeón. Sí. Y digamos que cada uno de los arcos podemos leer de forma distinta los momentos históricos de este país. Y está la memoria de, sin temor a exagerar, de 500 años. Porque lo que hace José Clemente Orozco, lo que hace Siqueiros, Diego Rivera, Fermín Revueltas, Jean Charlotte, lo que nos regalan en estos muros es recordarnos cuál es nuestro pasado histórico en monitos. Y me parece que es la mejor forma de que aprendamos historia y de que podamos, recorriendo estos muros, poder hacer una síntesis visual de lo que ha sido la gran historia de México. Orozco había nacido a finales del siglo XIX en Guadalajara, en Zapopan, ¿no? Y él viene a México en un periodo de mucha ilusión porque está el porfiriato en su apogeo y se piensa en un México moderno. Y él viene acá y se sorprende del movimiento plástico que está ocurriendo. O sea, imagínate el doctor Atl, ¿no? Dando clases. Imagínate estos intelectuales, Justo Sierra, Caso, Alfonso Reyes, en las tertulias del centro histórico, porque de ese tamaño era la ciudad. Entonces él le dice a su padre que quiere estudiar pintura, lo cual les parece una locura, pero lo dejan. Cuando él camina para ir a la Academia de San Carlos, ve sobre la calle de Moneda, incluso hay una imagen muy bonita donde él se está asomando a una de estas ventanas, de esas casonas coloniales, y a quien ve que están saliendo de una imprenta unas litografías donde aparece la Catrina, ¿no? Que en ese entonces se le llamaba la garbancera. Le sorprende mucho la imagen de esa calaca seductora, ¿no? Y él trata de copiar rápidamente el trazo para llevarlo a su clase y le dice al doctor Atl: te asomaste al taller de Posada. Y él, en esa explosión de color, de forma, ¿no? Se da cuenta que ahí está la esencia de lo que él quiere pintar, es decir, la identidad mexicana. Y en ese proceso, un poco para sobrevivir y para poder seguir practicando el dibujo y la litografía, acepta ilustrar el periódico El Hijo del Agüizote, el más crítico del maderismo. Acepta incluso pintar a Madero junto con el Chango Cabral y le lleva a otro momento. A las calles de aquí atrás de donde nosotros estamos, del Carmen, Jesús María, estaban los prostíbulos y él se va al estilo Toulouse-Lautrec a recorrerlos, así como lo hacía en París este hombre de estatura muy baja, que estaba deforme y demás. Él lo hace y empieza casi a hacer una visión, sin conocer todavía el trabajo de Toulouse-Lautrec, hacer esa visión nocturna de dibujos impúdicos, lo cual le lleva a que sea expulsado de la Academia de San Carlos, que el periódico se sienta incómodo, y está la revolución en su apogeo, por lo que él sale y se va de México, se va a Nueva York, después se va a ir a Europa y empieza a conocer a los pintores de ese momento, el movimiento cubista, y su trazo empieza a cambiar, pero al mismo tiempo está la esencia de que él considera que el color, el trazo grueso de lo que es el mexicano tiene que estar presente, por lo cual cuando regresa ya, digamos, en un momento apacible, tranquilo para México, invitado por Vasconcelos, que era el primer secretario de Educación en 1921, para conformar lo que es la primera generación de pintores. El primer trabajo que hace, pues, es justamente este mural, que a mí me gusta mucho porque nos representa una transición no solamente del pintor, no solamente del artista, sino también de la plástica en México. Estamos aprendiendo a darle una identidad a nuestra nación
a través del pincel. Y aquí todavía esto nos recuerda, podría estar en cualquier parte del mundo y podríamos referir a artistas europeos. Está aquí el renacimiento de las artes, ¿no? Y entonces él ya empieza a pintar elementos, Orozco, que van a después a ser de una identidad del propio artista, ¿no? Por ejemplo, nos plantea aquí como si trajéramos de los retablos barrocos a la Madonna. Esta Madonna, a diferencia de la religiosa, la pone desnuda y pone además a su hijo también desnudo, pero este detalle de los ojos que nos recuerda el mar, ¿no? Lo que nos está diciendo es, esto es América Latina y este es el florecimiento del nuevo mexicano, del nuevo espíritu mexicano, que es también la mezcla de todas este mestizaje, de estas tradiciones, de esta cultura y también de esta herencia de sangre que ya no nos vamos a pelear con ella, que somos resultado de este mestizaje. Y nos lo deja aquí plasmado, ¿no? Además con los elementos que si esto hubiera estado en un espacio religioso, tendría que haber sido un retablo donde tuvieran alas estas mujeres, ¿no? Para hacer la corte celestial. Aquí se trata de las 4 bondades teológicas o bondades intelectuales que en la época ateniense de Platón se pensaba, ¿no? La templanza, ¿no? Hay que tener fuerza para poder abrir la puerta del conocimiento, ¿no? Hay que tener curiosidad, hay que también ser discretos, ¿no? Y el tercer elemento, ser creativos, si no, no transformamos el espíritu. Ese es el principio del espíritu platónico y ese era el principio de Vasconcelos. ¿Cómo continúa este mural, Sergio? Bueno, continúa con interrupciones, ¿eh? ¿Cómo con interrupciones? Sí, a ver, vamos a considerar 2 aspectos. Los años 20 del siglo pasado no venía el pueblo a la educación, a las escuelas. Venía la aristocracia revolucionaria. Le resulta incómodo a esa aristocracia todavía moralina que pinte algo que se parece a los altares religiosos. Entonces, ¿qué hacen? Le suspenden la obra, le dice Vasconcelos, ¿sabe qué, maestro? Aguántenos tantito, que se bajen los ánimos. Y cuando él regresa, que son 2 años más tarde, ya hay una tradición, ha empezado la tradición de murales. Diego Rivera ha terminado su mural de la creación aquí en el anfiteatro. Roberto Montenegro ha hecho lo propio en el Colegio de San Pedro y San Pablo. O sea, ya hay un movimiento y más o menos estamos haciendo que la población de ese momento entienda lo que está ocurriendo. ¿Y qué hace él? Borra lo que había pintado. Por fortuna están los bocetos, o sea, sabemos que había detrás de ello, pero también empieza entonces a decir, pues momento de empezar a marcar esa ideología, el pincel como una óptica de transformación revolucionaria, ¿no? ¿Y qué hace aquí? Estos 2 murales son muy interesantes, incluso este es el más referido de Orozco, ¿no? La trinchera, pero está el de los campesinos y las instituciones. Marca en la parte de atrás, que ese es algo muy interesante, cómo se caen las instituciones, ve los edificios que están tirados, dice, fin de esas instituciones que conocíamos y ahora la revolución es para estos hombres, ¿no? Por fin va a haber una justicia social. Y seguramente tu público va a decir, oye, pero ¿y la independencia? La independencia fue un movimiento de criollos, no fue del pueblo, el pueblo era carne de cañón, ¿no? Aquí por fin es un movimiento, la Revolución Mexicana, del pueblo, y para la justicia del pueblo. Y eso nos lo plantea aquí. Y aquí sigue un principio que, a ver, te voy a pedir que hagas un ejercicio, Alessia. Pon un triángulo y trata que los 3 personajes queden dentro de ese triángulo. ¿Ves que casi sí es posible eso? Sí, ¿no? totalmente. Te quedan los 3 personajes dentro. Bueno, pues esto es el principio masónico, ¿no? El tercer ojo, lo que acabas de hacer es eso, ¿no? Que es el pensamiento de la revolución de las instituciones. Aquí nos marca la muerte, la resistencia y la revolución, ¿no? Es el mismo hombre como en las 3 fases que va a ocurrir, ¿no? Y fueron los 3 grandes momentos de la revolución. A nadie le habían educado para tomar las armas, por lo cual muchos murieron antes de que concluyera la batalla. Después hubo un segundo momento de la revolución de resistencia y por último el triunfo de la revolución del campesino. Y si te das cuenta, tiene el brazo extendido como si fuera la cruz, ¿no? Y ese es el principio masónico,
Y ya lo pone aquí manifiesto. Y por supuesto a esos moralinos, ¿te imaginas qué ocurrió en ese momento? Hombre, si le habían cancelado la obra, yo creo que tenían ganas de... Exacto, ¿no? De echarle pintura encima, de correrlo. Sí. O sea, le parecía que era lo más revolucionario. Y en algunos detalles del muro puedes ver que debajo de esa pintura están marcados nombres. Aquí estuvo Alesia, aquí ocurrió esto, como una manera de revelarse lo que había ocurrido. Y el otro momento, el derecho por fin que el campesino y el trabajador iba a poder tener, el derecho a la huelga. Pero, si te das cuenta, hay una puerta oscura que lleva al abismo. No está claro todavía la revolución. Y es lo que nos plantea aquí. Son los años 20, dice, no ha terminado la revolución. Todavía falta hacer justicia social. Y el elemento que me gusta mucho de él como un gran símbolo de que esto es para el pueblo, es que los pinta a todos descalzos. Desde el primer lienzo casi renacentista, pone a todos los personajes descalzos, tocando la tierra. Se trata del pueblo. Este es un discurso del pueblo y eso a mí me gusta mucho en Orozco. La revolución está hecha por el campesino, por el pobre, por el marginado, por el de la tierra. Antes de que lleguemos al siguiente nivel, es muy importante que hagamos una parada en este espacio. ¿Por qué, Sergio? A ver, primero porque parecería como una bóveda del tiempo. Cuando llegamos aquí, lo que nos recuerda o nos recibe Orozco es justamente recordarnos de dónde venimos. Y venimos de una raíz que representa a través de este símbolo del maguey, ¿no? Nuestro pasado mesoamericano. Y después ese gran momento, un momento que se puede leer de muchas formas, pero lo único que podemos decir es que se trata de lo que somos resultado 500 años después, que es el encuentro de esas dos miradas que en la primera carta de relación Hernán Cortés dice: antes de conquistar esta tierra, la tierra me conquistó a mí. Le sorprende esta ciudad y ese encuentro entre Malintzin y Hernán Cortés, donde además ella aparece totalmente desnuda, ¿no? El encuentro con las manos entrecruzadas, que ahí está el mestizaje, ¿no? Y después esta mano de él a la altura del vientre sobre ella, como deteniéndola, de ya no, tú ya no vas a seguir avanzando. Y el mundo indígena, que parece que termina, pero en realidad nunca terminó. A nuestras espaldas tenemos la conquista espiritual, ¿no? Tenemos la cruz y la serpiente, los dos grandes símbolos de fe que se unieron para dar origen a este cristianismo mexicano o americano o colonial que tuvimos, y vemos cómo hace un pasaje sobre el papel de los franciscanos para evangelizar a los indígenas. ¿Por qué pone a los franciscanos? Porque hay que recordar que fueron ellos, encabezados por Pedro de Gante, Motolinia, quienes aprendieron náhuatl y enseñaban la religión en náhuatl. Entonces, por eso yo creo que los toma como ejes para hablarnos de este momento de sincretismo, ¿no? Y después, mientras uno va subiendo, la segunda bóveda es la función de esta preparatoria, ¿no? Al poner a los constructores de la modernidad, a esos estudiantes herederos de toda esta tradición, que les pones cuadras, compases, que van a construir el futuro. Entonces me parece que es un símbolo muy bonito y por eso te digo que parecía como una bóveda de tiempo, ¿no? Hoy lo vemos a distancia, pero aquí está sintetizado en un pincel y te das cuenta de lo que hemos recurrido. Este es totalmente distinto, ¿no? El Orozco de allá abajo es otro Orozco, y aquí es un poco más oscuro, más lúgubre, nos recuerda el pasado. Entonces nos mete en una cápsula de tiempo y empieza a darle forma y continuidad a la propia arquitectura del edificio. Ocupar esta bóveda de la escalera me parece bellísimo para decorarlo así, y es como la primera página del segundo capítulo que nos va a contar en este segundo nivel, ¿no? Pues vamos para allá.
¿Te acuerdas, Ale, que decíamos allá abajo que esto nos recordaba a José Guadalupe Posada, que fue su inspiración sin él darse tanta cuenta de la importancia que tenía o va a tener en el futuro Posada? En El hijo del aguizote, pues había hecho caricatura. Entonces aquí utiliza esa técnica de la caricatura. A mí me parece que ese es el testimonio de transición más importante del propio Orozco, porque siempre lo recordamos como lo que hemos visto allá abajo, lo que vamos a ver allá arriba. Y se nos olvida que también era un gran dibujante caricaturista. Y aquí lo hace. ¿Te acuerdas que allá abajo hacíamos mención sobre los descalzos y sobre esas familias que se incomodaban por lo que estaba pintando Orozco y los otros artistas? Pues aquí le responde, y le responde con este lienzo, dibujando esa aristocracia casi obscena, ¿no? Vele los rostros y vele además el volumen que tienen estas figuras, ¿no? Casi estallan en el lienzo, pero estallan también en la propia ropa, y después ellos sí traen zapatos, ¿no? Se burla de ello. Entonces aquí el siguiente lienzo corresponde a esa basura social, todas esas instituciones que en el fondo no han servido de nada, ¿no? Dice Orozco, para dar paso entonces a algo que es terrible, que es el circo de la nación, y pone a una nación sin dientes, borracha, como en un circo que está a punto de venirse encima del pueblo. Y el final de este piso es una crítica terrible, terrible, porque habla sobre la justicia y sobre el derecho, cómo esta justicia, cada que pensamos en la justicia, la pensamos esta mujer que está ciega, que sostiene la balanza. Pues aquí, como lo estamos viendo, la justicia aparece un poco ebria, tiene movido el lienzo de la ceguera y con un ojo ve, con el otro está abrazado, y sobre su ropa está una marca de sangre de una mano. ¿No te parece tan vigente? 100 años después nos está diciendo una deuda pendiente sobre la justicia social. Por eso me parece, y lo hace, yo creo que al utilizar esta técnica de caricatura, nos lo hace menos dramático de lo que es, ¿no? Casi que nos reímos y dices, híjole, qué simpático es esto, y en el fondo te está diciendo, mira lo que tienes como deuda, tu espectador, sobre un derecho social que es la justicia. Sí, muy al estilo de la comedia. Son Exacto. verdades sumamente crueles, pero usando esto, y lo dices tú muy bien, como la comedia, y entonces deja de ser la tragedia platónica para entrar a esta tragicomedia que nos reímos con la lágrima pendida. Entonces este piso me parece que es el puente de transición a lo que te quiero mostrar, el siguiente piso, como si se tratara de la ilustración de la obra de Rulfo. Pues, ¿qué estamos esperando? Vamos a ese tan prometido segundo piso. Vamos. Sin temor a equivocarme, me parece que este es el periodo de madurez que ha alcanzado Orozco. Incluso se le llama el periodo azul o el periodo chirico mexicano, un poco recordando a esos pintores europeos que son los precursores del movimiento cubista. Decíamos cuando estábamos en la planta baja que dicen los críticos de arte que cuando sabemos que tenemos un buen pintor, cuando necesita menos trazos para contarnos algo. Y me parece que aquí lo logra muy bien, ¿no? Con creces lo logra Orozco, que nos está contando efectivamente la deuda pendiente que la revolución tiene para esa segunda mitad del siglo XX, pero sobre todo para la entrada de los años 30, que va a traer consigo pues otra segunda revolución, que es la revolución de las ideas y de las instituciones. ¿Y qué es lo que nos plantea? Hemos recorrido todo este piso y vemos, por ejemplo, en el inicio, este mundo todavía guardando cierta esperanza, ¿no? Está la madre, la abuela, las ancianas despidiendo a sus revolucionarios, y se ve al fondo casi como en una forma de presagio o anticipando, como si fuera un oráculo, nos está diciendo Orozco hacia dónde van a caminar. Está su ataúd, y a mí me parece que eso nos está diciendo que esa es la otra lectura que el romanticismo de la literatura posrevolucionaria no nos contaba, que hasta que llegó Juan Rulfo y nos contó lo árido, lo polvoriento que era la zona
postrevolucionaria del campo mexicano, ya en su antecedente está Orozco contándolo con su pincel. Y después de esa transición viene esto que estamos viendo aquí, este hombre que está cavando su propia tumba, que está ahí sentado como esperando que llegue su momento, porque mira, ve lo que tiene de fondo, apenas y un maguey se alcanza a percibir, es decir, la revolución se llevó a todos a un movimiento y se olvidó que el campo necesitaba de la siembra para la cosecha y que han vuelto de esa revolución donde también la tierra se ha hecho árida, donde la tierra misma ya es desierto, como desierta es la Revolución Mexicana. Y a mí me parece que aquí Orozco nos está diciendo desde la altura, miremos en perspectiva el porvenir de un país que no se logró solamente con las armas, que ahora necesitamos reconstruirlo. Y nos lo dice con un escenario o un lienzo de fondo en color azul, como un cuerpo celeste que nos cubre y que nos dice, ¿quién dice que todo está perdido? ¿No? Todavía hay oportunidad de reconstruir la nación. Entonces, a mí me parece que aquí ya Orozco ya se salta todas las trancas y deja para el discurso de los estudiantes. Recordemos que estamos en los años 20, que estos pasillos hacen transitar a una generación que dice, abajo puede que no lo aceptes, pero conforme pasa los niveles, imposible no tener una visión crítica, que es la visión que para 1929 va a obtener la universidad al convertirse autónoma. Y que sin duda alguna es la semilla, es el germen del resto del espíritu de los universitarios. Claro, y que es, si te das cuenta, aquí comienza entonces la otra de las revoluciones, la cultural. Gracias a estos muros comienza la reflexión crítica, propositiva, que temo que continúa hasta el día de hoy, y qué bueno que sea así, porque donde surgen las revoluciones de las ideas son en las universidades y sobre todo en la universidad pública. Muchísimas gracias, Sergio. Disfrutamos enormemente este recorrido y qué mejor que contigo, que sabes tanto y que eres un gran conversador. Pues agradezco la invitación, pero sobre todo la oportunidad que me das de platicar contigo sobre algo que nos pertenece y que es un diálogo común que tiene que ver el muralismo con nuestra historia. Y que les invitamos a que conozcan, a que se apropien de los espacios, que visiten el antiguo Colegio de San Ildefonso, chequen los horarios de qué hora está abierto. Me parece que también hay personas que te pueden auxiliar con la información, entonces es súper valioso que conozcamos estos pasillos, que nos deleitemos con las obras plasmadas en estos muros.